tardes con todos y con todas, compañeros, compañeras, hermanos peruanos, trabajadores que nos escuchan. Estamos continuando con nuestra serie de transmisiones, digamos, planteando la situación internacional, la situación del mundo frente al coronavirus, ¿no? Y frente a esos momentos duros que estamos tocando y que a la vez nos tocan, ¿no? Y bueno, continuando con esta transmisión, estamos esta vez con el compañero Andy Reina, nuevamente, esta vez con Izquierda Socialista, estamos con el compañero Andy Reina, que nos comentará un poco, hablaremos, conversaremos sobre la situación actual de Francia, ¿no? Frente a estas últimas semanas y frente al avance del coronavirus. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Hola César, hola a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por esta nueva invitación. Espero que se siga sucediendo. Bien, bien, tranquilos. Ya estamos a puertas, ¿no? del fin de la cuarentena y bueno, para comentar un poco cómo se va a realizar, cuáles son los pasos que se van a dar aquí en Francia con respecto al final de la cuarentena y cuáles son las reacciones de los distintos grupos, ¿no? de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Cómo han reaccionado, cómo van a reaccionar y qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. Y bien, dispuesto a que hagamos una hora interesante de conversación. Un poco para comenzar esta conversación, eh, digamos que hace unas semanas que conversábamos, me hablabas un poco de esta situación crítica, de la lenta respuesta de Francia, de la asimilación también del estado de emergencia por parte de la población, de la naturalización de la autoridad, por decirlo de alguna manera. Eh, digamos, también me habías contado de los conflictos al interior de Europa. Habíamos tocado una serie de temas en general, ¿no? Que nos daban una perspectiva, un panorama de cómo se estaba viendo en Francia, cómo se estaba viviendo este periodo. ¿Qué cosas se mantienen? ¿Qué cosas han ido cambiando? ¿Qué cosas nuevas hay? Un poco actualizándonos sobre la situación de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo están las cosas actualmente? Bien, empecemos, por ejemplo, por tema estadístico, ¿no? Podríamos decir que cuando tuvimos la última conversación, Francia era el cuarto país en el mundo con mayores víctimas mortales del virus. Hoy es el quinto, ¿no? Hemos visto cómo el Reino Unido ha también acelerado este proceso de contagios y de muertes, ¿no? Entonces, Francia ahora mismo, con 26.230 víctimas mortales, se encuentra en el quinto lugar en el mundo, más de los países que han sido más afectados, ¿no? Hay 138.000 casos confirmados. Evidentemente, esta estadística siempre hay que cogerlas con pinzas porque el caso de personas asintomáticas pues es elevado también. Entonces, siempre hay que dejar en claro casos confirmados y que lo más probable es que hayan más casos, ¿no? Entonces, Francia llega al final de la cuarentena con estas cifras, ¿no? ¿Qué implica? La cuarentena se va a terminar mañana, ¿sí? Y el día lunes, digamos que se reabre la vida en Francia, ¿no? Pero el gobierno ha establecido algunos criterios para la reapertura, la desescalada, como le están llamando en España, o para el déconfinement, ¿no? Como se dice aquí en Francia, ¿no? Podríamos decir el desconfinamiento, pero bueno, tendríamos una pelea ahí con la RAE y no sé, quizás podríamos decir desescalada. Por ejemplo, el gobierno ha establecido un criterio cual, si la circulación del virus es alta, pues la zona que se ha escogido la demarcación geográfica como el departamento, si el departamento tiene una circulación del virus alta, entonces es un departamento que está en rojo y que no tendrá las mismas características del confinamiento que un departamento que tiene el color verde, que tiene un tránsito de virus menor.
O sea, ese es por un lado. Y luego está la capacidad hospitalaria, ¿no? Para los departamentos que tienen menos del 10% de camas ¿eh? Ocupadas por COVID, de camas de reanimación, menos del 10%, se consideran verdes, ¿no? Consideran que son regiones con una carga hospitalaria medianamente baja, ¿no? Para los departamentos que tienen más del 10% de camas de reanimación ocupadas por pacientes de COVID, esos departamentos se consideran rojos, ¿no? Evidentemente, la capital, París, está dentro de los departamentos rojos, ¿no? Es uno de los grandes focos de contagio y de víctimas mortales. Entonces, no será igual la desescalada en París que en Lyon, por ejemplo, ¿no? O en el suroeste, ¿no? En Bordeaux, en Burdeos, etc. ¿Cuáles son las diferencias o qué podría cambiar entre un departamento rojo o verde? Por ejemplo, en un departamento rojo no se pueden abrir las escuelas secundarias, ¿no? Solo las primarias. En un departamento verde sí, ¿no? En un departamento rojo los parques poco se pueden abrir, en un departamento verde sí, ¿no? ¿Cuáles otras características van a haber? Pues se van a abrir las escuelas primarias y lo que aquí se llaman las crèches, las escuelas maternelles, ¿no? Que son para los niños mucho más pequeños, lo que en Perú podríamos asimilar como el jardín, educación inicial, ¿no? Incluso más pequeños. ¿Para qué? ¿No? Porque todo eso debemos tomarlo con la perspectiva de que el gobierno lo que quiere es nuevamente impulsar la economía, ¿no? Más allá de sus cuidados con respecto al virus. Lo que se está aquí planteando es cómo empezar otra vez a hacer mover la economía, porque evidentemente los grupos económicos están ejerciendo mucha, ¿no? Entonces, tenemos unas cuestiones muy contradictorias en ese sentido, porque por un lado, por ejemplo, se está obligando, se está abriendo ya las escuelas primarias y los profesores tienen que ir, ¿no? Muchos de estos profesores son profesores cerca, por ejemplo, de la jubilación, tienen 60 años, ¿no? Por un lado, el gobierno dice, bueno, a las personas mayores, por ejemplo, no deberían acercarse a sus nietos, tengan cuidado, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a esta misma persona mayor, que es un profesor, los estás mandando a la escuela con 15 niños alrededor, niños que podrían tener el virus asintomáticos, ¿no? Por un lado, tienes que no pueden haber reuniones de más de 10 personas, ¿no? Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Y sin embargo, se abre el metro de París, ¿no? Que el metro de París no es como el metropolitano en Lima, no es tanto así, pero sí es un lugar en donde se concentra muchísima gente. Evidentemente se han previsto protocolos de distanciación y tal, pero todos sabemos que es muy difícil mantener eso, porque los transportes se van a abrir en hora punta para que las personas puedan ir al trabajo. O sea, el plan de desescalada, de desconfinamiento, está pensado en términos económicos. Está pensado en términos de reactivación de la actividad económica, ¿no? No hay ningún, digamos, o muy poco, o la prioridad no es cuidar la salud, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los partidos de izquierda, como la France Insoumise, han lanzado una llamada de alerta diciendo que es muy peligroso hacer la desescalada ahora mismo. Como ejemplo han puesto una zona de Alemania, en Renania. Fíjate que Alemania ha sido un país con muchos contagios, pero con pocas víctimas mortales, ¿no? Tiene algo de 6.000 víctimas mortales en comparación con Francia, que tiene 26.000. Bueno, en Alemania se empezó la semana pasada la desescalada y en un cantón de Renania a los 2 días han tenido que nuevamente decretar el confinamiento, porque en una empresa de embutidos de 1.200 trabajadores se detectaron 100 trabajadores con el virus, ¿no? Entonces,
la OMS, estos partidos de izquierda están ya lanzando, ¿no?, esta alerta de que puede haber un rebrote. No es ahora mismo quizás el momento para esta desescalada y es, creo yo, algo muy peligroso en ese sentido, cómo se está planteando aquí en Francia, más allá de que comparado con otros países, podríamos decir que se están tomando medidas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas tenemos que se están planteando una cierta distancia, por ejemplo, en los pasillos, en los caminos de las empresas, están haciendo de un solo sentido, ¿no? Que se pueda ir en un solo sentido y para regresar en otro pasillo, ¿no? En las cafeterías, en los lugares de comida, pues están estableciendo turnos para que no todo el mundo pueda comer. Las empresas están facilitando máscaras, gel, pero ¿hasta qué punto todas las empresas van a cumplir? Estoy hablando yo de las empresas grandes, de las empresas con cierto poder, digamos, para poder establecer esto, pero no es seguro y la verdad es que es poco probable que pequeñas empresas puedan cumplir con estas reglas y lo que van a hacer es poner en peligro a las personas, ¿no? Entonces, ahora mismo esas son las, digamos, sensaciones que se pueden tener de esa desescalada, ¿no? Con muchos más criterios en relación a lo que se puede hacer, no se puede hacer, no sé, no se puede, ahora mismo es imposible celebrar una boda, salvo urgencias, es imposible hacer un concierto, algunos centros comerciales podrán abrir, los de menos de 40.000 metros cuadrados, y bueno, con la prerrogativa de que la prefectura, que en Francia está dirigida por la policía, no es una institución civil la prefectura, sino una institución policial, puede cerrar el comercio en cualquier momento, ¿no? Porque hay ciertas obligaciones de que todo el mundo tiene que tener una máscara, en los transportes públicos todo el mundo tiene la obligación de tener una máscara, ¿no? Con respecto a quienes pueden salir, que es una polémica, por ejemplo, que se ha estado teniendo en Perú con respecto a las personas con obesidad, ¿no? En Francia no se va a prohibir la salida de nadie, ¿no? Porque en un principio se creía que se iba a prohibir la salida de las personas mayores o con riesgos, ¿no? Lo que se está haciendo es recomendar, ¿no? Se recomienda a ciertas personas no salir, ¿no? Pero al ser esto una medida ambigua, ¿no?, el empleador evidentemente podrá obligar, porque no hay una prohibición, ¿no? El trabajador podrá negarse, podrá decir, bueno, no, puedo quedarme en mi casa siguiendo y puedo seguir cobrando el seguro de desempleo, pero no te puedes salvar quizás de un despido arbitrario, un despido, ¿no? Entonces, este tipo de medidas están generando una incomodidad en la trabajadora, ¿no? Y luego hemos tenido, ahora dejo, pero quería tocar este tema, luego ha salido hace 3, 4 días una noticia que de momento no ha tenido una repercusión muy mediática, ¿no?, pero que sí ha generado cierto barullo, ¿no? Es un médico el director de urgencias de varios hospitales de aquí de París, que para buscar el paciente cero, porque se está buscando el paciente cero, porque se quiere saber cómo llegó el virus a Francia, etc., han estado revisando algunos test que se hicieron, test PCR en diciembre y en enero, ¿no?, a pacientes con neumonía, en un momento en el que no se hablaba de coronavirus, ¿no? Se han revisado 24 test de pacientes de hospitales de París y uno de ellos ha dado positivo en coronavirus, ¿no? Se ha realizado un segundo test y otra vez ha dado positivo en coronavirus. Es una persona que se realizó el test el 27 de diciembre, ¿no? El 27 de diciembre, entonces, lo que estaría poniendo al primer paciente con coronavirus, posiblemente, un mes anterior a lo que hasta ahora se creía que eran 3 turistas chinos el 24 de enero, ¿no? Entonces,
Esta cifra podría cambiar muchas cosas, porque la primera cifra oficial, la fecha oficial del primer caso de coronavirus en China es el 29 de diciembre. Francia estaría teniendo un contagiado el 27 de diciembre. Esto todavía hay que tomarlo también con muchas pinzas porque no es una comunicación oficial del gobierno, sino es una comunicación oficial de un hospital. Eso sí, sí está claro, ¿no? Pero hay que ver cómo evoluciona esta situación porque no, creo que muchos hemos escuchado, ¿no? Tanto Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han hecho manifestaciones públicas y acusaciones públicas al gobierno chino por un mal manejo de la situación, por no ser transparentes a la hora de comunicar los riesgos o las soluciones, ¿no? Sin duda alguna queriendo tapar la irresponsabilidad de estos gobiernos, queriendo tapar las limitaciones de estos gobiernos. Eso ha generado que se busque un chivo expiatorio y el perfecto es el gobierno chino, sin duda alguna. Entonces, este cambio de fechas podría cambiar también este escenario, ¿no? Sí, de hecho que muchas cosas se han movido con relación a lo que me cuentas. Me parece que podríamos abrir dos grandes bloques. Uno justamente relacionado al tema de la problemática en específico de la reapertura de la economía y de la problemática de los trabajadores. Y un segundo punto que tiene mucho más que ver con las relaciones internacionales, con cómo se está, cuáles son las repercusiones que está teniendo estos nuevos hallazgos y en general, ¿no? La respuesta de los países a, a, a China, la correlación de fuerzas que se va dando entre los estados en el marco de la post cuarentena, ¿no? Que ya va a ser el momento en el cual se van a ir definiendo las cosas. Al respecto, claro, la mayoría de países están optando por levantar la cuarentena y el argumento es siempre económico, ¿verdad? Es el hecho de que no se puede sostener el país si es que no produce, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y de hecho que las actividades que en principio van a reactivarse son aquellas que requieren principalmente de la interacción presencial, porque son actividades que no pueden desarrollarse bajo otra manera. En nuestro país, por ejemplo, es el tema de la construcción, el tema de la producción de bienes de primera necesidad, de productos de consumo. En ese caso, Alicor, por ejemplo, es una de las empresas que más se dedica pues a la producción de bienes para el consumo. Entonces todo ese tipo de producción requiere de la presencia de trabajadores. Se ha hablado también, en el caso tuyo has planteado el tema de los profesores y de las escuelas primarias y de los nidos de los jardines para los niños. Has hablado también un poco de la respuesta de la izquierda, pero ¿cuál es la posición del movimiento sindical ahí, de la CGT en general, ¿no? De los grupos sindicales? ¿Cómo están recibiendo esta propuesta de reapertura? Si hay alguna contrapropuesta, no sé si nos puedes comentar un poco al respecto. Sí, a ver, creo que para hablar un poco de esta respuesta sindical o de trabajadores, quizás podríamos remontarnos unos cuantos meses, ¿no? Hacia atrás y ver que en diciembre en Francia había una huelga general, ¿no? Una huelga general de transportistas absoluta, ¿no? Que paralizó el país, ¿no? Que dificultó mucho la continuación de la vida económica, ¿no? Y esto que venía de muchos meses de manifestaciones de Gilets jaunes, etc. Muchos meses de encuentros, de choques entre las fuerzas estatales, fuerzas de represión del Estado, con los trabajadores, ¿no? En diciembre esto se agudiza un poco más, se agudiza y vemos que durante el 80% del mes de diciembre, la mayor parte del mes de diciembre, la huelga fue respaldada por casi la mayor parte de los trabajadores del sector transporte y
era una huelga de muchos días, de 20 días. Y en algunos días precisos fue respaldada también por todos los demás trabajadores, ¿no? Entonces la situación en Francia en ese momento no era, calma, digamos, había una animosidad de parte de los trabajadores hacia las medidas, en este caso la medida, digamos, que había despertado la huelga general era la reforma del marco de la jubilación en Francia, ¿no? Que se quería primero extender unos cuantos años más de trabajo y luego modificar la manera en la cual los trabajadores accedían a la jubilación, ¿no? Se quería establecer un sistema de puntos que a la larga lo que iba a hacer era disminuir el poder adquisitivo de las pensiones, ¿no? Entonces, Francia no era una laguna calma, ¿no? En ese momento hubieron enfrentamientos bastante duros, mutilaciones, pérdidas de ojos, como lo que estaba pasando, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, ¿no? Creo que era un momento en el cual la cuestión estaba caliente, ¿no? La cuestión estaba caliente antes de esta crisis de coronavirus. ¿Qué ha pasado cuando ha llegado este virus? Pues ha visto que estos movimientos que estaban en la calle, estos trabajadores que día a día, semana a semana se manifestaban, la organización, la unificación y el plan y los objetivos no estaban tan bien cohesionados, ¿no? Porque hemos visto cómo todo el mundo, y no es una cuestión de culpar a la gente, porque todos nos hemos metido en casa, ¿no? Como el gobierno ha decretado un confinamiento total para todo el mundo y todo el mundo lo ha respetado, como el gobierno ha pasado de decir, bueno, las máscaras no son obligatorias, porque no las tenía, a decir, no, ahora sí hay que tener máscaras, como se ha descubierto hoy en día, hace 2 días, que el gobierno había destruido 600 millones de máscaras, no se sabe si para aumentar la nueva compra. Todas esas cosas quedan sin respuesta, todas quedan sin respuesta. Todos estos golpes del Estado, por ejemplo, ahora mismo estamos en un estado de emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir el estado de emergencia sanitaria? Es como un estado de emergencia por un problema, por ejemplo, de terrorismo casi, ¿no? Desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se empezaron a recortar ese tipo de libertades, los gobiernos empezaron a escuchar las llamadas, leer los mensajes, ¿no? De una manera más masiva, ¿no? Ya no tanto como objetivos claros de enemigos políticos, sino masivo. En Francia, con los atentados de 2015, que imagino que muchos recordarán, ¿no? Los atentados de Daesh, ¿no? Del Estado Islámico, esto se hizo mucho más fuerte todavía, se militarizó la calle. En Francia, el ejército está en la calle, no está por todos lados, pero en muchos lugares vemos soldados con armas de guerra, ¿no? Con AKM, con Kalashnikov, muchas armas que en verdad son un choque para el ciudadano que está en una ciudad, ¿no? Este estado de emergencia parece que tiene la vocación de ser permanente, ¿no? Porque cada vez que se decreta ese estado se pone como excusa la lucha contra un enemigo, ¿no? En 2015 fue la lucha contra el Estado Islámico. El Estado Islámico ya no está fuerte, ya no está financiado por potencias de Medio Oriente, pero el estado de emergencia, pero los militares siguen en la calle. Ahora se decreta un estado de emergencia sanitario y se alude o se pide el respaldo de todo el Parlamento porque se dice que va a ser momentáneo. Hasta ahora va a estar hasta el 24 de julio, ¿no? Pero estamos notando que hay una tendencia a que ese estado de emergencia, ese estado en el cual los ciudadanos pierden derechos, ¿no? O sea, pierden libertades, sea permanente, ¿no? Y los ciudadanos en Francia lo están aceptando. No digo que lo están aceptando de buena gana, lo que digo es que no tienen herramientas para contestar ese abuso, ¿no? Un ejemplo, el Consejo Científico recomendó al gobierno, por ejemplo, que las prisiones podían ser un foco de contagio,
¿no? Entonces el gobierno hizo las gestiones necesarias para que algunos presos pudieran salir, los presos que ya les queda poco tiempo de condena, algunos presos, digamos, con una carga de peligrosidad para contagiarse alta, ¿no? Gente mayor y tal. Eso por un lado que puede parecer positivo, pero por otro lado, muchas de las personas que estaban acusadas, que tenían, digamos, que eran sospechosos de crímenes o de delitos, ¿no? Quedaron en centros de reclusión, ¿no? Sin juicios. Entonces, por un lado estábamos dejando en la calle a mucha gente, pero por el otro lado estábamos otra vez generando tumultos, ¿no? Mm. Y eso se hizo gracias al estado de emergencia sanitaria, porque privar de libertad a una persona sin ningún tipo de acusación formal, ¿no? Eso es el estado. Entonces, vemos cómo en este país, o en estos países, porque ha sido también respetado en España, respetado en Italia, en Inglaterra, ¿no? Como en los cuales se asume, creo que lo habíamos dicho la vez anterior, la libertad como el valor supremo de estas sociedades, cómo esas personas han acatado las directivas de un gobierno al cual ni siquiera respaldaban del todo, ¿no? Había una oposición grande a Macron desde hace mucho tiempo, a pesar de que los medios de comunicación están con él, lo respaldan. La gente ya estaba muy cansada, no le han dado, por ejemplo, respaldo en las elecciones europeas, ni tampoco le han dado su respaldo en las elecciones municipales. Entonces, vemos que ya hay un divorcio, ¿no? Pero entonces vemos cómo esos trabajadores, ¿no? Organizados en sindicatos, organizados en luchas laborales, en cuanto el gobierno, con su prerrogativa de monopolio de la violencia, pues los obliga a determinados actos, a determinadas cuestiones, no hay una respuesta, no tenemos una respuesta ante eso, ¿no? Y eso es un poco decepcionante para nosotros mismos como trabajadores, el no poder elaborar una estrategia, un contrapeso, ¿no? No existe desde los trabajadores un contrapeso a este Estado que, a pesar de dar volantazos, a pesar de decir una cosa al día siguiente otra, de equivocarse constantemente, de ver cómo los contagiados subían, de ver cómo las víctimas mortales enormes, pues se le seguía dando carta abierta para todas sus maniobras, ¿no? Esa es la situación ahora mismo, o ha sido la situación de los sindicatos hasta hoy, ¿no? Y que no sabemos si va a cambiar con el fin de la cuarentena, pero va a ser difícil porque el estado de urgencia sanitaria sigue vigente hasta el 24 de julio. Entonces, si no te puedes reunir más de 10 personas, va a ser muy difícil que esta contestación que en Francia mayormente se da en la calle, ¿no? Con mucha gente, pues se pueda dar, ¿no? Entonces, queda, por ejemplo, la protesta virtual, pero no hay una cohesión, no hay una búsqueda, digamos, del poder. Sí, con relación a lo que me comentas, en realidad hay muchas similitudes con relación a lo que pasamos acá. El hecho de la militarización de la sociedad impide la expresión de la protesta, y en ese sentido pues los grupos de poder económico tienen muchas más capacidades de viabilizar sus intereses, ¿no? Hay elementos que a veces incitan a la movilización masiva como forma de protesta, y sin embargo habría que ver si, como tú has señalado también, por un lado hay la voluntad de exponerse al contagio de parte de la misma clase, y en un segundo lugar hay el respaldo de la población a una medida de protesta, no solamente en Francia, sino incluso en nuestro país. Las medidas del gobierno han sido pues estrepitosamente un fracaso estrepitoso, ¿no? Se preveía el levantamiento de la cuarentena hace un mes, y luego estamos 2 semanas más y 2 semanas más. Ayer el presidente anunció una nueva prórroga del estado de emergencia, y sin embargo hay ramas de la producción que se van a reactivar.
justamente, como te digo, las ramas que requieren, y como tú también has señalado, ¿no? Las ramas que requieren de la participación inmediata de los trabajadores. Es decir, se expone al contagio a muchos trabajadores porque es un sector productivo que no puede detenerse, ¿no? Entonces, sí, más o menos las circunstancias son similares. Es también es también la pérdida, me parece, ya lo digo en términos de una reflexión personal, la pérdida de esa costumbre que se tenía, por lo menos que sabemos por parte de la historia, de parte de los antiguos partidos obreros, de conocer formas de trabajo clandestinas. Tal vez nos hemos acostumbrado mucho a la forma de trabajo democrática, a la forma de trabajo masiva, y no comprendemos otra forma ahora de trabajo, mientras que en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las organizaciones representantes de la clase obrera tenían un conocimiento de las formas clandestinas de lucha a partir de las persecuciones que habían sufrido, ¿no es cierto? A partir de un proceso de revoluciones que habían vivido y de las cuales habían sacado aprendizajes. Entonces, habían redes de trabajo clandestinas que permitían una acción incluso en estas circunstancias. Entonces, lo que sucede ahora, incluso lo planteamos en un pronunciamiento como izquierda socialista, que estas formas de trabajo, de táctica de acción directa, eh, rápidas, ¿no es cierto? No necesariamente masivas en el sentido de multitudinarias, pero sí rápidas y que den golpes certeros, se producen pero de manera muy desorganizada, y habría que centralizarlas, y había que ordenarlas y organizarlas, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría también una reflexión, ¿no? Estos 20, 30 años de neoliberalismo, entre comillas, con democracia liberal en Occidente, por lo menos, eh, ha sido, a la vez que ha habido un avance en el recorte de derechos laborales, también ha habido un adormecimiento de parte de las organizaciones de izquierda, de las mismas organizaciones de los trabajadores, en diseñar formas de lucha por fuera de la institucionalidad, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, pues es bastante complicado. No sé si para poder cerrar un poco el tema de la clase trabajadora, podríamos responder dos preguntas, en general de las clases populares, que nos están lanzando los compañeros de izquierda socialista en el chat de la transmisión. La primera es la de un compañero, Martín Yauri. El compañero es de Arequipa, es obrero, dirigente sindical, y nos comenta, nos pregunta cuáles son las medidas en protocolos de seguridad para los trabajadores que se reintegran al trabajo, y si se ha tocado el tema de algún seguro, digamos de salud, entendería yo, en general un seguro para los trabajadores que se reintegran. Y la segunda pregunta es la del compañero Gabriel, que pregunta la situación de los barrios populares, donde predominan los migrantes, el norte de París o los suburbios, ¿no es cierto? Dice que digamos, nos comenta que, de acuerdo a la información que ha revisado, en estos lugares se sigue produciendo, se sigue trabajando, es decir, siguen habiendo actividades económicas. Un poco también sería bueno que nos comente esta situación en la banlieue para poder hacer una comparación con lo que sucede acá en nuestros conos, ¿no? Porque si ha habido algún digamos, limitante de el éxito en las políticas de gobierno, ha sido la realidad, y específicamente la realidad productiva de nuestro país. Tú veías en las calles a un policía y a un militar frente a el comercio en los mercados, incapaces de detenerlo. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque la gente hasta hace un mes o 2 meses pedía, sobre todo acá en nuestros conos donde la delincuencia es muy grande, pedía la intervención de los militares, ¿no es cierto? Y es contradictorio, porque si los militares ejercieran un rol de, digamos, contener este movimiento, en realidad, primero no podrían, ¿no? Es decir, la fuerza militar puede disparar y puede matar, pero no puede detener las relaciones sociales de producción, por decirlo de alguna manera, para decirlo en términos concretos, ¿no? No puede tener las relaciones sociales de producción, la forma de la gente, la forma como la gente se gana la vida. Entonces me hace un poco recordar también el texto de Engels, ¿no? El papel de la violencia en la historia,
donde Engels pues mostraba que sí, la violencia tenía un rol, pero que siempre supeditado a las relaciones sociales de producción. Entonces, pareciera un poco que estos hechos nos traen un poco a la mente ese texto de Engels, y también como que desbaratan algunas ilusiones militaristas de muchos sectores de la población, ¿no? Pero para no divagar en ese tema, me gustaría que nos centremos en las dos preguntas que te planteé, ¿no? Las medidas sobre los protocolos de seguridad para la clase trabajadora. Tú habías comentado algunos que implementaban las empresas, y podríamos profundizar un poco en ellos. Si se ha tocado algún tema de algún seguro, entiendo de salud en general, algún seguro. Y la segunda, la situación en la banlieue, la situación en los suburbios, la situación en la periferia o en las zonas en general donde hay aglomeración de migrantes, ¿no? Sí. Sí, bien. Empiezo por la de los protocolos y los seguros. Los seguros. En Francia existe la seguridad social, ¿no? Una seguridad social hasta cierto punto universal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, en primer lugar, todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social, no tienen que pagar nada cuando vas al hospital. Hay un complemento que se llama la mutual, que a veces lo paga el trabajador o a veces lo paga la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo general, eh, no hay problemas, digamos, para poder tratarte, ¿no? Si surge un problema, ¿no? Eh, Casi todos los trabajadores lo tienen, quienes no podrían tenerlo, posiblemente algunos trabajadores extranjeros que recién acaban de llegar, o algunos trabajadores, y en este caso en Francia eso no se da mucho, que están en la economía sumergida, ¿no? Hay una economía sumergida, evidentemente, pero mínima en Francia, ¿eh? Posiblemente en España, por ejemplo, el porcentaje de economía sumergida es mucho, mucho más grande. En Francia no se da tanto, pero lo hay. Entonces, esas personas carecen de seguro, pero en Francia también hay una opción para las personas que no tienen la posibilidad de tener la seguridad social a través del trabajo, que es una ayuda universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ese lado, quizás el estado de bienestar francés conseguido gracias al Frente Popular en 1936, ¿no? En la lucha de los compañeros comunistas de esa época, y que dura hasta ahora, a pesar del intento de dinamitar ese estado de bienestar, que lo están logrando poco a poco, eh, al menos dura eso, ¿no? En cuanto a los protocolos, ya habíamos hablado de que las empresas tienen que otorgar máscaras, tienen que preparar el gel hidroalcohólico, el gel de alcohol para lavarse las manos, tienen que establecer pasillos en los cuales los trabajadores no tengan que cruzarse mucho. Por ejemplo, en muchos lugares se está estableciendo también la distancia, que no puede ser muy cercana entre un trabajador y el otro. Tenemos los protocolos en las cafeterías que tienen que estar separada la gente, la distribución por turnos. Algunas empresas están intentando que no vaya todo el mundo o toda su plantilla normal a la vez, ¿no? Ya sea estableciendo turnos diferentes, ya sea intercalándolos por días, ¿no? El lunes, el martes. Pero te estoy hablando yo, y bueno, y los que pueden continuar en teletrabajo, que aquí también, pues, digamos que hay una mayor posibilidad de acceder al teletrabajo, porque, bueno, hay un gran sector del servicio, ¿no? Que puede trabajar desde casa, pero te estoy hablando yo de empresas con una capacidad para poder realizar este tipo de cosas. Evidentemente, como mencionabas antes, en la construcción es muy difícil que eso se pueda respetar. Por ejemplo, un mercado en el gran mercado, el mercado más grande de frutas y verduras de Europa está en Francia. Muy difícil que ahí se pueda respetar eso, ¿no? En fábricas de transformación de alimentos, muy difícil que eso se pueda respetar, ¿no? Y luego el gran problema es el transporte. El transporte, si tú tienes un vehículo, por ejemplo, las personas que viven
En los pueblos pequeños, por lo general en Francia, tienen un vehículo, no utilizan el transporte público. Pero las personas que viven en las grandes ciudades y en sus periferias sí utilizan el transporte público. Entonces, eso sí puede ser un gran foco de contaminación porque son trenes cerrados, porque es muy difícil que se respeten las distancias, ¿no? Ya nos conocemos y habrá gente en los metros, en los buses que intentará evitar que la gente suba, pero cuando tienes la hora que ya vas a llegar tarde, pues te vas a subir y el otro se va a subir. Y entonces lo que eso va a generar va a ser un foco infeccioso grande. Es lo más probable, sobre todo en una gran ciudad como París, en donde a la hora punta muchas veces tú tienes que dejar pasar uno o dos trenes porque no cabes, no cabes. Evidentemente ahora será diferente porque habrá mucha gente todavía en sus casas, no estarán, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, los estudiantes universitarios, las salidas son ahora mismo estrictas para el trabajo, para la visita de familia y para hacer deporte, ¿no? En una zona roja. En una zona verde, digamos que es más abierta, ¿no? En ese sentido, los protocolos del gobierno que ha lanzado, hasta cierto punto podrían ser, ¿cómo te puedo decir? Podrían ser ideales o podrían ser lógicos, pero el problema es que no todas las empresas lo van a cumplir, porque no todas tienen esa capacidad, ¿no? Yo creo que es un error ahora mismo restablecer toda la actividad, ¿no? Toda la actividad económica en zonas como París o la isla de Francia, ¿no? Que es, digamos, como la provincia de Lima, ¿no? Que la isla de Francia es como la provincia de Lima más o menos, que abarca París dentro, ¿no? Que abarca Lima metropolitana. Es un error porque es una ciudad porque los transportes públicos, a pesar de que son muy buenos, no son suficientes. Y porque respetar todas estas medidas de seguridad es imposible en estas situaciones, ¿no? Eso por el lado de los protocolos. En cuanto a los barrios populares, es cierto. En los barrios populares muchas veces se han escrito artículos en los que se decía que el gobierno los había abandonado, ¿no? En los cuales había abandonado incluso el control de la calle, ¿no? Porque era imposible que se respetase allí la cuarentena porque el sustento diario para mantenerse está en una economía muy diferente a la que, por ejemplo, puede tener las personas que viven en las ciudades, ¿no? En ciertas banlieues también hay un comercio diario, a veces ambulante también notamos que existe y esto pues puede parecer un poco duro, pero el tráfico de drogas también se da en esos lugares, ¿no? Y es un dinero que puede mantener mucha gente. ¿Y cómo se controla eso, no? Tenemos que no todas las personas tienen acceso a un salario o a un seguro de desempleo porque no han acumulado todas las horas necesarias para trabajar. Entonces hemos visto que se han desarrollado lugares de reparto de comida, de intentar ayudar a las personas de esos lugares, ¿no? En esas zonas también es donde se acumula la mayor parte de refugiados. Esos refugiados sí, ya ni siquiera ellos pueden acceder a nada del estado de bienestar, a ninguna pensión, a nada. Entonces ellos sí que no tienen ninguna solución, ¿no? Y para ellos, pues lo único que queda es eso, la caridad, ¿no? La caridad que puede venir de los propios vecinos o de algunas instituciones, pero que no es suficiente, evidentemente. Y entonces tienen que estar en la calle buscando algo para comer. Esto ha generado, pues, bien un foco infeccioso grande, ¿no? Es la imposibilidad de la cuarentena. Y cuando tú has mencionado lo de la policía, esa actitud en esos barrios populares también ha creado pues la policía de balcón, que se le conoce, ¿no?
la policía del balcón, del típico que sale por su ventana, que hace una foto con su teléfono móvil, lo sube a Twitter y critica, ¿no? Mira esta gente cómo no respeta la cuarentena, cómo hacen lo que le da la gana, así vamos a quedarnos encerrados para siempre, ¿no? Esta actitud bastante despreciable, sin duda alguna, porque ignora, ignora las condiciones de estas personas. La verdad es que es muy fácil, no tan fácil, ¿no? Porque el encierro también tiene sus consecuencias psicológicas que se puede tratar en otro tema, dependiendo el lugar donde vives, ¿no? Pero sin duda alguna que es mucho más fácil quedarte en tu casa con tu salario haciendo teletrabajo o con tu seguro de desempleo que tener que salir a la calle a buscar tu sustento, ¿no? Creo que hay una pérdida de sensibilidad, de empatía en ese sentido por muchas personas, por parte de muchas personas. Entonces, los barrios populares en Francia y sobre todo en las periferias de las grandes ciudades y, sin duda alguna, especialmente en la periferia de París, pues han tenido una cuarentena particular en la cual pues han estado mucho tiempo en la calle, sin duda alguna, y eso, pues como tú habías hecho el símil, recuerda mucho a lo que está pasando en ciertos sectores de Lima, ¿no? En el cual la economía que sostiene a mucha parte de la población es una economía informal, diaria, ¿no? De comercio, de intercambio diario, ¿no? Y entonces pues no puedes retirarte y dejar pasar el virus. Correcto, correcto. Y una precisión, ¿no? Porque hay gente que considera pues que estas actitudes son propias pues de ciudadanos del tercer mundo y que es como que hay una esencia malvada en América Latina que hace que pues los ciudadanos sean malos ciudadanos, etcétera, etcétera. No es tanto así, ¿no? Por lo menos por lo que me comentas, tiene más que ver con las condiciones materiales de reproducción de la vida, por decirlo de alguna manera, que con una voluntad de querer morirse o de querer tentar la muerte, ¿no? O de Eh, desobediencia, o ¿no? de Tampoco es una desobediencia. cosa. Claro, claro, sí. Sí. Un poco para cerrar el tema, eh, yo quería preguntar un poco por los trabajadores de salud, ¿no? ¿Cómo están los trabajadores de salud? ¿Cuál es su situación ahora? En términos ya testimoniales, personales, todos los días en Perú encontramos pues testimonios, ¿no? De trabajadores de salud que denuncian la falta de implementos, enfermeras, doctores que denuncian la falta de implementos, y que son los que están expuestos de una manera directa al virus, y que sin embargo el Estado, al darle el rango de soldados de primera línea, lo que hace es básicamente anular cualquier tipo de protesta, como lo ha hecho con la clase trabajadora también, como lo hace con la clase trabajadora en general. Pero digamos que en nuestro país hay una precariedad en el sistema de salud que sobreexpone a los médicos. Un compañero nuestro, un compañero en Loreto, el compañero Roberto Vela, es un compañero que es testimonio de esto, ¿no? Porque ha contraído el virus y ahora, bueno, se encuentra también pues luchando. Eh, Desde acá aprovechar también para mandar un fuerte saludo a los compañeros de Loreto, al compañero Roberto Vela, en general, a todos los compañeros médicos que están dando una batalla. Si podrías comentarnos cómo están las cosas por allá en términos de los trabajadores de salud. Bien, eh, creo que también habíamos hablado un poco de este tema en la anterior sesión. Aquí no es muy diferente, ¿no? Hay ciertas diferencias, pero también se utilizó el lenguaje bélico, también se intentó poner a esos trabajadores del sector salud como héroes, ¿no? Como héroes con una estrategia clara, ¿no? Que si hay bajas, pues es en cumplimiento de su deber, ¿no? Lo cual degenera totalmente la labor de un médico, del personal sanitario, ¿no? Que no ha elegido esa profesión, que no ha elegido ese contrato para esto, ¿no? Y no para curar, ¿no? Eh, Comentamos también la falta de implementos,
de máscaras, de trajes, ¿no? Hay testimonios en los que médicos de regiones, quizás no en la capital, pero de regiones un poco más alejadas, decían, bueno, para nosotros las fotos que vemos de los médicos chinos son como astronautas y nosotros estamos en el neolítico, ¿no? Aquí se han utilizado, por ejemplo, máscaras de buceo del Decathlon, ¿no? Que es una tienda de deportes aquí muy, muy conocida, para los hospitales. Se han improvisado muchas, 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 muchas máscaras de cualquier tipo de tejido y tal, y el personal sanitario ha estado expuesto durante mucho tiempo, durante las primeras semanas del virus, con lo cual han habido muchos contagios, muertes. No han habido tantas muertes como en Italia del personal sanitario. En Italia llegan casi a 100 víctimas, ¿no? Del personal sanitario. En Francia no tanto, pero sí ellos ahora mismo están sin duda alguna preparando una protesta grande, porque además el salario de un enfermero en Francia, si tomamos en cuenta los 40 países de la OCDE, el salario de un enfermero en Francia en correspondencia al poder adquisitivo está en el puesto 38, ¿no? Es de los peores tratados en los países de la OCDE, ¿no? Los enfermeros han recibido un bono suficiente por parte del gobierno. Incluso salió el ministro del Interior asegurando que no se preocupen, que las horas extras se van a pagar, ¿no? Como si fuese un favor, ¿no? Como si las horas extras que han estado haciendo durante estos años no se las han pagado, porque en verdad ha sido así, porque el sector salud en Francia ha estado destruyendo en estos últimos años, con menos camas, menos presupuesto. Para este año habían 600 millones de euros menos de presupuesto con respecto al año pasado, ¿no? Se está haciendo una reforma grande y es probable que esto pueda detener un poco esa reforma, pero no creo yo que tanto, ¿no? Porque los que quieren que eso cambie todavía tienen, ¿no? Entonces la situación del personal sanitario no es la ideal. Ahora mismo que ya la tensión ha bajado, posiblemente lo que vemos, digamos, un relajamiento en esta tensión, pero quedan las consecuencias psicológicas, ¿no? De ver gente, del enfermero que ha tenido que ver cómo la gente moría sin tener en sus manos ninguna solución, porque como no hay vacunas, como no hay medicinas para curar esto, pues han estado absolutamente desarmados, ¿no? Y el Estado, y esto también es una de las peticiones, por ejemplo, de la France Insoumise, ¿no? de la izquierda, de Jean-Luc Mélenchon, a pesar de que se instaba, ¿no?, al gobierno a que requisicionara empresas farmacéuticas de oxígeno, de todo eso, el gobierno no lo ha hecho, ¿no? Entonces hemos visto que el personal sanitario no ha tenido todas las herramientas necesarias, ¿no? Porque eso es algo que también muchas veces se utiliza cierto discurso bélico para ciertas cuestiones, pero no para todas, ¿no? Porque en una guerra, por ejemplo, al menos en la segunda guerra de las potencias imperialistas, el 39 y el 45, pues sí se requisicionaron empresas para la fabricación de armas, para muchas cosas, ¿no? ¿Por qué en una pandemia no se puede requisicionar una farmacéutica o una empresa que produce balones de oxígeno? ¿Por qué no? Para la utilización del bien general, ¿no? Esto es una de las medidas que el gobierno no se atrevió a hacer, ¿no? Y luego hemos visto cómo Francia ni siquiera produce ya las moléculas necesarias o básicas, ¿no?, de la medicina, ¿no? Ha tenido que importar ese tipo de moléculas. Entonces, el manejo de la situación ha sido terrible y el personal sanitario es el que lo ha sufrido, ¿no? Ha pasado esta pandemia, ellos quieren que le llamemos guerra, desarmado, absolutamente. Sin la protección necesaria, que se espera de la sexta economía del mundo, ¿no? Que también hay que decirlo, que no es un país sin recursos, un país con muchos recursos.
Bueno, ya con eso tenemos el panorama un poco más claro. Unos comentarios nada más. Eh, Se señalaba también acá en Lima, en Lima, sí, Hildebrand sacó un reportaje sobre el Hospital Almenara hace poco, de médicos que habían pedido licencia por estar en el rango de edad un poco de zona de riesgo, pero que han aprovechado para trabajar en clínicas privadas durante este periodo. Entonces, bueno, ¿no? Tiene mucho que ver ahí el tema del salario de los médicos, ¿no? Se estuvo pidiendo también el salario a los médicos. En Lambayeque, el gobierno regional hace poco, si no me equivoco, fue en Lambayeque, denunciaba la ausencia de médicos. No habían médicos. O sea, habían tanques de oxígeno, habían camas, pero no habían médicos, ni enfermeros, ni personal que lo aplique. Entonces, ¿no? Y bueno, lo que pasa en Loreto, que es también una tragedia, ¿no? La región más grande del país, sumida en este problema, ¿no? Del cual los responsables son la desidia de los gobiernos neoliberales y sí, pues, ¿no? El poder de muchos millonarios que han preferido, o muchos grupos de poder que han lucrado con la salud y que han hecho todo lo posible para que el Estado no compita en este campo, ¿no? Eh, Andy, para ir finalizando este siguiente punto, el tema de la geopolítica, ¿no? A nivel internacional, ¿cómo vemos a la Unión Europea? ¿Cómo vemos la relación entre la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos y China y Rusia? Yo he tenido la idea de Europa siempre como un terreno, como un protectorado, ¿no? Durante el siglo XVIII, protectorado de Inglaterra; durante las revoluciones del siglo XIX, protectorado de Rusia, que impedía todas las revoluciones; y después de la Segunda Guerra Mundial, protectorado de Estados Unidos, con todo lo duro que esto pueda sonar para los amigos europeos. Pero ahora, ¿cómo está reaccionando Europa? ¿Cómo está reaccionando con relación a los bloques económicos que se están formando, ¿no? Por un lado, China, y por otro lado Estados Unidos, presionando. ¿Cuál es la reacción de Francia en Europa y de Europa en general? Bueno, pues ahora mismo han salido las voces de alarma también, ¿no? De parte de los fundadores de la Unión Europea o sus mayores defensores, ¿no? Porque se están dando cuenta de que la Unión Europea está en peligro, ¿no? Han habido artículos en los diarios, digamos, oficiales, ¿no? de esta visión europeísta, ¿no? En los cuales pues se habla de un peligro de ruptura, ¿no? De este bloque norte-sur, ¿no? Ya hubo un encontronazo norte-sur a la salida de la crisis del 2008, ¿no? En la cual se posicionaron con una actitud, ¿no? Intransigente el bloque norte, dirigidos por Alemania, frente al bloque sur, ¿no? de España, Italia, Portugal y Grecia, con Francia siempre como electrón libre intentando apaciguar las cosas, ¿no? Que ahora mismo también está en esa función, porque Francia no pertenece al norte en el sentido de que no es de los países que buscan una disciplina tal como Alemania u Holanda, pero tampoco es de los países del sur que a veces tienen problemas para acceder a liquidez, ¿no? Porque Francia todavía posee un crédito importante. Entonces, la Unión Europea se está resquebrajando. ¿Y por qué? Porque hemos estado, esta es la segunda gran crisis, ¿no? De los últimos años, y su reacción ha sido nula. Hemos visto que no ha reaccionado para nada, que no ha ayudado a los países que en un determinado momento lo necesitaban, ¿no? Desde España, desde Italia se lanzaban voces de alerta, llamadas de auxilio, y la Unión Europea se mantuvo inalterable, ¿no? Y de hecho, pues se dieron situaciones bastante dolorosas, ¿no? Para los ciudadanos de Italia y España, ¿no? El bloque norte, ahora mismo dirigidos, quizás no dirigidos, pero quien está hablando mucho más es los Países Bajos, Holanda, ¿no? Desde allí se han lanzado
palabras muy duras contra los países del sur, llamándolos, ¿no?, cigarras, ¿no?, que no hacen nada, que no preparan nada, ¿no?, mientras que ellos se presentan como las frugales hormigas, ¿no? Uno de los ministros de Holanda dijo que le inquietaba mucho por qué los españoles e italianos se preocupaban tanto por las personas mayores, ¿no? Que cuál era el problema si tenían que morir. O que quizás la crisis se debió a que se preocupaban mucho por ellos y no se dedicaban a salvar a los jóvenes. Entonces hay una ruptura que desde España, por ejemplo, se ha querido salvar, ¿no? Porque a pesar de estos enfrentamientos, las burguesías siguen siendo europeístas, ¿no? Las burguesías les conviene una Unión Europea todavía, les conviene una zona euro en donde sus mercancías puedan viajar sin problemas y un poco que casi no les interesa mucho la solidaridad, ¿no? Entonces desde España se lanza nuevamente la petición de bonos de deuda, ¿no? Ahora se llaman los coronabonos, ¿no? Ahora mismo ese es digamos, el tema principal de discusión dentro de la Unión Europea, el coronabonos, que en 2012, al salir de la crisis 2008, se le llamó eurobonos, y que hay que recordar que en 2012 Alemania se opuso a los eurobonos, ¿no? No se dio, no se facilitó esa herramienta. ¿En qué consiste esa herramienta? Esa herramienta consiste en que los países puedan pedir un préstamo, ¿no? De manera conjunta, porque como muchos, creo que seguramente nuestros evidentes lo saben, ¿no? Cada país tiene una notación, y de acuerdo a ello, pues recibe una tasa de interés, ¿no? No es lo mismo que Grecia pida un crédito a que Alemania pida un crédito, que España pida un crédito a que Holanda pida un crédito, ¿no? Entonces, es lo que buscan los países del sur. Los países del sur buscan la mutualización de la deuda, es decir, que estos préstamos se hagan de manera conjunta, con una tasa de interés verdaderamente favorable, apetecible, y que luego pues se reparta el dinero. Por un lado están los países del norte, que no les gusta mucho esta idea. Francia ha intercedido y parece ser que se va a dar esta herramienta, se va a facilitar, pero también hay que tener en cuenta que el coronabonos tiene dos vertientes. Una, que es la propuesta por, digamos, el centro liberal, ¿no? El macronismo, que lo que pide el macronismo es que este crédito sea pedido por la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea pida el crédito y que sea ella la que reparte el dinero. Y luego está la versión de la izquierda europea, ¿no? Democracia, digamos, que pide que sean todos los países juntos los que pidan el crédito, pero que cada quien pida la cantidad que necesite. Todos juntos, pero cada quien la cantidad. Parece que fuese lo mismo, pero no lo es. No lo es porque, por un lado, la Unión Europea tiene un presupuesto de 150.000 millones, ¿no? No puede pedir más, mucho más que su presupuesto. Sin embargo, desde España se ha calculado que es necesario 1,5 billones de euros para reactivar la economía. Esa cantidad sería imposible que pueda pedir la Unión Europea, ¿no? Esa es una diferencia. Y la otra diferencia es que si la Unión Europea pide el préstamo y no son los países en su conjunto, es que la Unión Europea puede imponer condiciones a los préstamos, ¿no? Tal como lo hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las condiciones favoritas de la Unión Europea? Pues la privatización de los servicios públicos, la austeridad, la reducción del presupuesto en salud, en educación, como lo ha hecho en Grecia, ¿no? Eso es lo que muchos países no quieren. Por ejemplo, España, ¿no? Que ahora mismo sabemos que hay una coalición, Partido Socialista, Podemos, ¿no? Una coalición socialdemócrata, podríamos llamarla, liberal socialdemócrata. Eso es lo que no quieren. Entonces, ese es el debate ahora mismo dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se va a defender la Unión Europea, como estabas mencionando tú, del poder de Rusia, del poder de China, del poder de los Estados Unidos? Pues es incierto porque con esta crisis la gente se ha
se ha recluido en sus comunidades, ¿no? en, sus, en ese sentimiento de pertenencia a su región o Estado-nación más que al europeísmo, ¿no? Entonces hay una sensación pues cuando hemos estado mal, no nos han ayudado mucho, ¿no? Entonces no se sabe si la Unión Europea va a continuar, y si la Unión Europea no sigue, pues la posición de Europa, como ya lo has mencionado antes, la posición de Europa es su protectorado, un protectorado militar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que dirige la OTAN, pero también económico, pues sería mucho más débil que el hecho de que país por país tengan que enfrentar a gigantes económicos, ¿no? Sería imposible para Francia, por ejemplo, firmar un contrato de igual a igual con China, porque no tiene, a pesar de ser la sexta potencia del mundo, no tiene tantas posibilidades, y ni que hablar de los otros pequeños países como Grecia, Portugal, ¿no? Serían absorbidos económicamente por estas potencias, ¿no? Entonces, la manera en la cual los gobiernos de Europa quieren salvar su pequeñísimo peso geopolítico hoy en día es mantener la Unión, pero ahora mismo hay problemas para ello. Yo creo que estos próximos meses serán momentos claves. ¿Qué es lo que tienen a su favor? Sin duda alguna tienen a su favor grandes medios de comunicación, tienen a su favor que en la mayoría de países hay gobiernos europeístas, ya sean de derecha, ya sean de izquierda, la mayoría son europeístas, más allá de que, por ejemplo, en Francia ya Luc Mélenchon ha dicho que esta Europa no le gusta, y si la Europa no cambia, no quiere Europa, ¿no? O digamos que en Italia también se han manifestado de que no quieren una Europa con esta situación. Y se ha hablado incluso de una unión mediterránea entre Portugal, España e Italia, ¿no? Grecia ahí para darle un componente histórico, ¿no? Pero sin duda alguna, Portugal, España e Italia. No se sabe si son amenazas frente al poder en Berlín, porque debemos todavía tener claro que los países del sur se han visto desindustrializados últimamente para favorecer la industria que viene de Alemania, ¿no? Son países que viven del turismo, del servicio, ¿no? Y bueno, imaginas tú, en una pandemia como esta el turismo es cero. No sé hasta qué punto podrán hacerlo, podrán salirse, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra tampoco también ha sufrido una desindustrialización grande, pero Inglaterra es un centro financiero, tiene, digamos, liquidez como para reactivarse, se quiere convertir ya en un paraíso fiscal, digamos, más social, que ya lo es casi, ¿no? Entonces no es lo mismo un Brexit que una salida de España o de Italia, no para nada. En todo caso, hay cosas que van saliendo, hay inestabilidades que se van produciendo y hay conflictos al interior de los países que conforman la Unión Europea. Entendería que no hay una amenaza total de ruptura, pero hay una acumulación de tensiones, sobre todo de contradicciones entre esos dos grandes bloques de países que me comentas, que son justamente los del norte y los del sur, ¿no? Había escuchado también alguna información al respecto, y sí había estado un poco enterado de esa propuesta de 2008 de los eurobonos y ahora de los coronabonos, ¿no? Habría que ver, como señalas, si es que las burguesías alemanas y en general, ¿no? Los países desarrollados, entre comillas, los países del norte de la Unión Europea aceptarían esta propuesta, que entendería provendría de esta bisagra entre estos dos grupos, que es Francia, ¿no? Tratando de modelar un poco la distribución del préstamo, que entendería que ese sería el punto, ¿no? Modelar la distribución del préstamo, y que esa sería la principal atingencia que tendrían
los países del norte, y que en todo caso nos demuestra que incluso dentro de la Unión Europea, que se presentaba hace unos años, hace unos 10 años, como una suerte de prospecto de cómo debería ser la unidad económica de países de libre mercado, ¿no es cierto? Unidad de tratados de libre comercio, unidad monetaria, etcétera, etcétera. Ahora se muestra, digamos, bastante ineficiente, ¿no? Habría que ver cómo evoluciona esto a medida que pase este periodo de cuarentena y a medida que pase, digamos, a medida que empiece ya a pagarse las pérdidas que se han producido durante estos años. Quisiera que podamos cerrar esta entrevista con dos cositas. La primera, unas preguntas que nos han llegado sobre un tema de cómo están afrontando las familias el coronavirus. ¿Cuál es el sistema la compañera Jessica nos pregunta cuál es el sistema de abastecimiento de alimentos de primera necesidad para las familias, ¿no es cierto?, que hayan tenido casos de coronavirus, si es que hay, porque entiendo que si se identifica un caso de coronavirus, el elemento está confinado. Entonces, ¿cómo estos elementos, cuál es la política del gobierno que se ha diseñado para proveer de alimentos a estas familias? Y la segunda cuestión que quería plantearte son las perspectivas a futuro, ¿no? Eh, Particularmente, digamos que lo que yo avisoro en nuestro país y en la mayoría de nuestros países, y lo que se dice en general de parte de los economistas burgueses, es que entramos en un periodo de recesión. No va a terminar no vamos a volver al punto anterior de valor, de riqueza mundial, por lo menos en 2 años. Pero, digamos, tampoco es que las actividades productivas se van a desarrollar con la normalidad de antes, ¿no? Hay negocios que no van a funcionar, actividades nocturnas muy rentables, bares, discotecas, no van a funcionar, y son, digamos, espacios de mucho consumo de productos. Entonces, cuál es la perspectiva que tú ves en Francia en el terreno económico por un lado, y por otro lado, si pasada esta cuarentena ves alguna posibilidad desde la izquierda o eh, desde la izquierda sí, o desde el movimiento sindical en general, de dar alguna otra respuesta, ¿no? De dar alguna otra respuesta, si ves que algo se va cocinando por ahí, alguna movilización, etcétera, etcétera, ¿no? Me parecería que esos puntos estarían buenos para cerrar la entrevista. Te pediría si fueras un poquito breve también para poder darle una... Ok. Eh, a ver, el reparto de comida o el abastecimiento, ¿no? Aquí en Francia hay un sistema que está sobre todo diseñado para las personas mayores y forma parte de la seguridad social, que es que personas asistentes, podríamos llamarla, van a las casas de los mayores, muchas veces cocinan, muchas veces limpian, ¿no? Ese tipo de asistencias todavía se está manteniendo, se está con mucha distancia, porque ya sabes que las personas mayores son las que tienen más peligro de tener más problemas con esto, ¿no? Pero no se ha desactivado eso sigue estando. Ahora, para las personas contagiadas, lo que el gobierno no tiene un programa, digamos, oficial como este que te estoy comentando de los mayores, ¿no? Lo que se está desarrollando aquí son, por un lado, pues los propios familiares de la persona contagiada son los que abastecen. Se está desarrollando digamos, cierta solidaridad vecinal, ¿no? En ese sentido, pero también hay unos servicios sociales aquí en Francia que en situaciones límites podrían ayudar a estas personas que no tienen, digamos, la manera de salir. Ahora, han estado bastante, digamos, solicitados porque eso, por ejemplo, en las grandes ciudades hay muchas personas que viven solas, que tienen este inconveniente. Muchos, por ejemplo, en París, el 24% de la población de París se ha ido a pasar la cuarentena a otro lugar, ¿no? Y muchos a sus casas de playa, a sus casas de campo, pero otros también han vuelto a sus casas
familiares, ¿no? Con sus padres y tal. Entonces, al menos estadísticamente, no ha habido, no ha habido un gran problema en ese sentido, ¿no? Sin duda alguna que este sistema de asistencia social no puede abarcar a toda la población en un momento de crisis, pero creo yo que ha podido, digamos, responder mal que bien, ¿no? Teniendo en cuenta también que además que, al menos en las ciudades, los supermercados están por todos lados y que es donde más se ha sentido el virus, ¿no? En el campo ha sido bastante reducido el contagio. En cuanto a la crisis económica, ¿no? El ministro de Economía ya ha anunciado que la economía francesa va a decrecer, ¿no? Va a haber una reducción de la economía de 6%. 6% del PIB es una barbaridad, ¿no? 6% del PIB es una barbaridad. Como tú estabas comentando, hay muchas actividades que generan muchísimo dinero. Por ejemplo, París. Francia es el país que recibe más turistas, París es la ciudad del mundo con más turistas, ¿no? Y eso se va a ver, se va a notar en la economía, claramente, sin duda alguna, se van a perder muchos trabajos. ¿Cómo se va a solucionar eso? Como creo que ya lo habíamos hablado, aquí hay un sistema de seguro de desempleo, se va a utilizar en principio eso, se van a utilizar préstamos, se van a privatizar empresas probablemente, no lo sabemos. Algunas empresas se van a privatizar, pero otras se van a nacionalizar, cuidado, pero no se van a nacionalizar por una cuestión de, bueno, este sector es estratégico y necesitamos que esté en manos del Estado. No, sino simplemente se van a nacionalizar para evitar su quiebra, ¿no? Empresas estratégicas, ¿no? Sector nuclear, sector eléctrico, transporte de comunicaciones, es probable, farmacéuticas, es probable que se nacionalicen para evitar su quiebra. El problema es que en Europa, en muchos lugares, por ejemplo en la crisis del 2008, también se utilizó esto con los bancos, sanearon las deudas con dinero público y luego se revendieron una vez que ya la institución estaba saneada y estaba generando beneficios. Es probable que se haga de esa manera si no hay ningún cambio. Cuidado, si no se altera el statu quo de este momento en el que gobiernan las élites. Eso es lo que casi seguro va a pasar, ¿no? Estaba pendiente la privatización del aeropuerto de París, seguramente se va a intentar. Estaba pendiente la reforma de la jubilación, seguramente se va a ir hacia adelante. Con eso se va a querer financiar la crisis. El sector salud tenía previsto 600 millones de euros de reducción del presupuesto. No creo que vayan a retroceder. En plena crisis, el director regional de un hospital dijo que, bueno, que no había necesidad, una vez pasase la crisis del coronavirus, de cambiar esa política. Entonces están bastante decididos, si es que no pasa nada, a seguir ese camino, ¿no? Ese camino de recetas que tiene el mundo con el 1% de la población que detenta el 82% de la riqueza, ¿no? Eso creo yo que es lo que podría pasar económicamente. La factura, digamos, la factura va a ser pagada por el Estado, es decir, por los trabajadores. Eso no quepa la menor duda. Es probable que se reactive el impuesto a la riqueza, que ha sido Emmanuel Macron que lo ha desactivado, ¿no? Patrimonio. Creo yo que incluso hay economistas neoclásicos que han sugerido que de manera excepcional, ¿no?, se podría realizar eso, ¿no? Algo bastante sorprendente porque se espera que normalmente los economistas keynesianos sean los que tengan esa primera palabra, pero porque va a ser muy difícil la reactivación y tener a la gente contenta, ¿no? La izquierda, ¿qué está pasando ahora mismo? En primer lugar, decirte un dato que ha salido hace poco, hace un día,
digamos, el partido del gobierno en la Asamblea Nacional, que es, digamos, como el Congreso de los Diputados, está rompiendo, ¿no? Hay 58 parlamentarios que probablemente creen un grupo aparte, un grupo ecoliberal, podríamos llamarlo, ¿no? Ecoliberal. Entonces, esos 58, esa salida de esos 58 harían que Macron pierda la mayoría absoluta, ¿no? Y eso sí generaría en el Parlamento una discusión mayor. Evidentemente, una ley como la de la jubilación no pasaría de ninguna manera. E incluso se está hablando de la disolución del Parlamento, teniendo en cuenta que unas próximas elecciones no dan a Macron como favorito, sino que está en el aire, ¿no? Con la extrema derecha ahí dando vueltas, que son los últimos ganadores de las elecciones europeas. Pero la situación no es tanto, no es tan fácil para este sector, que te digo que son los encargados de hacer las reformas, ¿no? No va a ser fácil para ellos encarar estas reformas que seguramente dentro de esta austeridad que desean puedan hacer pagar la factura. La izquierda, ¿cuál va a ser su actuación? Yo creo que en cuanto se pueda retomar la calle, se hará, ¿no? Los Gilets jaunes son un movimiento con una gran decisión para seguir en la calle. Posiblemente les falte la cohesión o ser, digamos, un partido, un grupo que busque la toma del poder, pero lo que les falta en eso, en organización, les sobra en decisión de estar en, ¿no? Entonces ellos van a volver. La izquierda, digamos, institucional, que hoy en día posiblemente esté mejor representada por el grupo de Jean-Luc Mélenchon, que es la France Insoumise, ¿no? La Francia Insoumise, más que por el Partido Socialista, va a intentar, sin duda alguna, oponerse a todas estas medidas. De hecho, ya lo está haciendo, ya están poniendo mociones de censura a cada paso del gobierno. Lo que queda en la expectativa es si va a recibir el apoyo para poder vencer, porque los medios de comunicación, digamos, son capaces de apoyar mucho más a la extrema derecha que a Jean-Luc Mélenchon. De eso no me cabe la menor duda, sin duda alguna. Entonces, creo que esta vuelta a la nueva normalidad, como le han puesto en España, va a ser bastante complicada. Yo creo que el gobierno va a intentar extender el estado de emergencia sanitario para poder evitar este tipo de situaciones en la calle, ¿no? Esa va a ser su manera de, digamos, prolongar un poco más esta protesta, ¿no? Pero sí se va a dar. Gracias, Andy. Entiendo entonces que de todas maneras, si bien los caminos están relativamente bloqueados, hay todavía las razones suficientes para pensar que puede haber una respuesta en la medida en que vaya disminuyendo este estado de emergencia, y en la medida también que las organizaciones pues populares y también de izquierda vayan encontrando caminos para llegar más allá del terreno meramente reivindicativo o confrontacional, sino también trazándose una perspectiva política, ¿no? de poder, una estrategia de poder que es también necesaria, sobre todo en estos tiempos. Estoy con un poco de tos, no te preocupes, no es nada grave. De todas maneras, Andy, quería agradecerte por tu presencia, por tu apoyo a este programa Izquierda Socialista Conversa. Estamos en una serie de conversaciones con compañeros de diferentes países del mundo que nos van mostrando, que nos van compartiendo el testimonio desde su vivencia de cómo se está tratando la pandemia y en general, ¿no? Cómo están siendo tratadas también las clases populares, la clase trabajadora y en general, ¿no? Cómo se está dando este proceso a nivel mundial y cuál es la perspectiva, ¿no es cierto?, de los trabajadores en todo este contexto. Nuevamente extenderte las gracias, Andy. No sé si quisieras decirnos
algunas últimas palabras antes de dar por cerrada esta entrevista? Sí, sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, gracias a Izquierda Socialista por esta oportunidad de manifestar, de comunicar la situación aquí en Francia. Decir que esto que estamos pasando, esta pandemia, esta zoonosis, ¿no? Como se llama, la situación en la cual un animal pasa un virus al ser humano, un animal vertebrado, o todo lo contrario, esa zoonosis va a seguir dando. Estamos ocupando el hábitat, ¿no?, de estos animales, y nos estamos acercando a ellos, vamos a intercambiar muchas más veces, entonces tenemos que pensar que esto quizás pueda volver a repetirse, ¿no? Tenemos el ébola, la gripe, ¿no? El dengue quizás no, porque esto no es... Pero tenemos no tenemos que bajar la guardia en este sentido, en el sentido sanitario, y luego pues tenemos que tener claro que ese sistema no funciona, ¿no? Año a año, crisis tras crisis nos demuestra que no funciona y que tampoco funcionan, ¿no?, estos parches que se van poniendo, ¿no? Hay que cambiarlos, ¿no? Es necesario cambiarlo, es necesario que ofrezcamos una alternativa a esto, ¿no? Tanto desde el lado negativo de decir que esto no funciona, como desde el lado positivo de decir esto es lo que es. Eso, y bueno, también me gustaría extender un saludo a todas las madres. Mañana es el Día de la Madre en el Perú. Un saludo a mi madre, que seguramente me está viendo, espero, no sé. Y bueno, sí, yo sé que mucha gente a lo mejor está lejos porque están confinados en un lugar, otros en otro lugar, y bueno, eso se hace complicado. Llamen a sus madres, háganle una pequeña videollamada, un Zoom, ¿no? Es bastante importante. Un saludo especial, un pensamiento especial para, sin duda alguna, y eso es un poco triste, a esas madres que han perdido a alguien en esta pandemia, ¿no? Mañana será un día duro para ellas, su corazón será o sufrirá mucho. Un pensamiento desde aquí para ellas, y bueno, pues hay que seguir luchando y peleando. Gracias, Andy, compañero, por las palabras. Invitar a todos los que nos escuchan a seguir sintonizando este programa Izquierda Socialista Conversa. El día lunes conversaremos con la compañera Geraldina Colotti de Italia. Nuestro compañero Benjamín estará encargándose de esta entrevista, de esta conversación. Pedimos a los que nos escuchan seguir haciendo la difusión de este programa, porque es importante compartir experiencias internacionales en este contexto de pandemia. Si hay algo que es una pandemia, es, digamos, mundial, ¿no? Pan, el prefijo pan. Entonces, nada, el internacionalismo, el trabajo de compartir experiencias a nivel internacional es ahorita un deber, para también encontrar una propuesta internacional, mundial, a la crisis que nos ha traído este sistema capitalista, que precariza la vida, precariza, entre otros aspectos, la salud de nuestras familias y nuestros compañeros. Un saludo también a todas las madres, un saludo especial a las compañeras trabajadoras madres y a las madres de los trabajadores, y un abrazo a todos, compañeros, hasta la victoria siempre. Hasta luego, Andy. Seremos. Venceremos. Chao.